No quiero seguir agregando porque las participaciones, lo que se conversó, lo que se habló, lo que charlaban Jorge, Araceli, ha sido de muchísima bendición y ha sido de mucha instrucción, y entonces no quiero seguir ahondando en el tema, pero estamos recordando hoy ese primer gobierno patrio, ese grupo de personas que empezaron a ocupar el lugar que estaban ocupando extranjeros. Y ahora la idea es que cuando hablamos de gobierno muchas veces hoy en día pudiéramos pensar en la desilusión, en lo que causa la mentira de alguien, el error de alguno. Y entonces, más allá de toda bandera política, la idea es que hoy podamos meditar quién tiene el gobierno. Ahora, cuando vamos un poco más a lo personal, y a veces somos quejosos de un gobierno, de cómo lleva adelante las cosas, de todo lo que prometió y no cumplió, de todo. Y la idea es que sobre nuestra vida rige un gobierno que es perfecto, y es el del Señor. Y todos los errores ya no se los podemos achacar a ese gobierno, sino que esos errores tienen que ver con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y quizás hoy pueda ser un día para que meditemos justamente en esto, para que podamos preguntarnos, ¿quién es tu gobierno? Así como todo se polariza, así como hoy en día escuchamos opciones y extremos, también en lo espiritual la cosa está polarizada. O soy de Cristo o soy de Satanás. No tengo muchas alternativas. No puedo quedarme en el centro. No puedo decir estoy aquí indeciso viendo qué hago. Todo indeciso se lo come Satanás. Yo tengo que tomar decisiones. Yo quiero ser de Cristo. Yo quiero ser de Cristo. Ahora, quisiera entrar en tema con un salmo, el Salmo 33, versículo 1 en adelante. Comienza de alguna manera describiendo lo que pasa hoy en casa de Dios. Dice, canten al Señor con alegría. Canten al Señor con alegría. Hacerle una sonrisa al que está al lado, solo una sonrisa. Un poquito más hacer eso. Agarrarlo el brazo y decirle, ¿vas a sonreír o no vas a sonreír? Aleluya. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa, entonen alabanzas con la lira de 10 cuerdas. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza, como se hace acá en casa de Dios, y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas las obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su gran amor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Él recoge en cántaros las aguas del mar y junta en depósitos las profundidades de los océanos. Presta atención, versículo 8. Que toda la tierra tema al Señor, que lo honren todos los pueblos del mundo. Yo quiero honrar a Dios. Versículo 9, porque Él habló, todo fue hecho, dio una orden, todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. ¿Cómo son? Eternos. Ahora, guarde esta frase del versículo 12 también. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Versículo 13 continúa diciendo, el Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su morada todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos, quien conoce a fondo todas sus acciones, todas sus acciones, todas sus acciones.
No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Los ojos del Señor están sobre los que temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte. En épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro, nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. 22 y termina. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Que el amor del Señor nos acompañe. Ministralo al que está al lado, decirle que el amor del Señor te acompañe. Al fin parecería entonces que se trata de decisiones, como dijo en algún momento Marcelo, hizo énfasis luego Jorge. Se trata de un deseo que comienza a través de un desafío, a través del despertar que la palabra genera y nos lleva a tomar decisiones desde lo personal y por supuesto afectando al resto, a todos aquellos que nos rodean. Yo soy lo que decidí ser. Yo no soy aquel al que le cortaron las piernas, no lo dejaron crecer, no pudo ser lo que tenía que ser. Aquel que porque no tenía recursos, porque todo el tiempo estoy viendo que yo excusándome porque no tenía recursos y al lado mío uno que tenía mucho menos logró mucho más. Yo no puedo decir porque nací en tal barrio, porque nací en tal familia, porque al lado mío me voy a encontrar con alguien que ha alcanzado muchas más cosas que yo, a pesar de estar en la misma y en peores condiciones que yo. Por eso, más allá de analizar cómo hemos actuado en el pasado, está bueno que hoy podamos meditar cómo vamos a actuar desde aquí en adelante y vamos a ir por más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que estamos en unos días de especial significancia y la idea sería que hoy podamos meditar, que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál será el mejor indicador para predecir el futuro de una nación? Quizá hoy podamos pensar en las entradas por cápita, en los bienes de consumo por familia, en la educación, en el acceso a la salud, en la calidad de las instituciones beneficiarias, la calidad del comercio exterior. Podríamos seguir mencionando otras cuestiones que los profesionales manejan con tanta claridad y dan tanta seguridad que es así. Pero la idea es que hoy podamos meditar que aunque todo esto es necesario, necesitamos una base sólida, fuerte, que solamente puede darnos Dios. Se ha visto que todos estos y muchos más indicadores de bienestar solo representan aspectos parciales de lo que es una sociedad que está siendo sanada, bendecida, auxiliada por Dios. La idea es que el Señor tiene que ocupar un lugar fuerte en nuestras vidas. El Señor tiene que establecer su reinado en nuestra nación. Si nosotros logramos que este sitio, que este barrio, que el barrio donde vos vivís, que tu ciudad sea alcanzado de tal manera que reconozca a Jesús como Señor, seguramente transitaremos la vida de otra manera, estaremos en victoria. La idea es que va a llegar un momento en que vamos a generar una pregunta: decime qué lugar ocupa Dios en tu sociedad, y entonces te voy a poder decir qué grande es tu sociedad o esta nación donde estás establecido. La idea es que el mayor y mejor lugar lo tiene que ocupar el Todopoderoso Dios. Salmo 89, versículo 15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Tenemos que ser entonces de aquellos que están dispuestos no solo a aclamar, sino que estamos dispuestos a enseñar que así debe ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Decirle que tal, nos están dando una changuita, me parece. Aunque el término temor santo solo le pertenece a la iglesia, la idea es que también la nación debe percibir y debe tener esa sensación. Por ahí no podemos pretender que un inconverso tenga el temor santo. Cuando hablamos de temor santo hablamos de un temor reverencial, de una posición delante del Todopoderoso que ha llegado para favorecernos, para salvarnos y para bendecirnos. Pero
Debemos entender que ese temor a una nación, deberíamos aclarar que no se trata del temor a un hombre, del temor a un batiapóstol que dice: cuando yo te bendigo todo va bien, pero cuando yo te maldigo todo va mal. El temor debe ser al Señor, solo al Señor, solo al Señor. No son pocos los incrédulos que presentan respeto. A veces en una atmósfera, en un ambiente, no sé si a usted le ha pasado, alguien dice: soy cristiano, soy pastor, estoy sirviendo al Señor, y alguien se levanta con una cargada, con un chiste, y inmediatamente hay alguien que corrige y dice: más respeto, estamos hablando de Dios. Y quizás su vida deja mucho que desear. Quizás su testimonio no es el mejor, pero hay ese perfil, hay esa intención de manifestar respeto, ese respeto natural a Dios. Es un respeto que está puesto en el corazón de cada ser humano, porque todos hemos entendido, y todos, por más que tengamos otras referencias, por más que confesemos otras cuestiones, en nuestro corazón está esa gratitud hacia nuestro Creador. Alguien podrá salir con explicaciones, hasta puede llegar a levantar una bandera distinta, querer enseñar cosas, pero en el momento más difícil, cuando ya no hay de qué agarrarse, cuando ya no hay cómo justificar su expresión, el último que queda es el Señor, y hacia Él va el clamor, hacia Él se extiende la mano para pedir favor y misericordia. Así que podamos ser nosotros entonces los que intentamos que nuestra sociedad cambie. Tenemos ejemplos de sociedades que no han puesto a Dios en el primer lugar y han fracasado. Sociedades ya muertas como la de los sodomitas, la cananea, los egipcios. Fueron una potencia, y sin Dios reinando sobre ellos, por supuesto, quedaron en el pasado simplemente ruinas y recuerdos. Encontramos la cultura siria, la babilónica, la griega. Los griegos, con toda su sabiduría, su arte, con sus expresiones, han quedado a un costado simplemente porque no tenían a Dios como centro. La cultura romana, potencia en los tiempos de Cristo, casi cubriendo toda la tierra con su dominio, y sin embargo hoy simplemente son un recuerdo porque no estaba Dios sobre esa nación. Y así es como nosotros deberíamos estar pensando. Pudiéramos ser que estemos viviendo un momento grato, un momento de bendición, pero se trata de instalar algo que permanezca, que le dé continuidad a través de las generaciones, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan gozarse en que su nación tiene a Dios como Rey, como Rey. Los cristianos tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos. Bueno, 7 cristianos. Los cristianos tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos. Esto implica orar para que los legisladores, los jueces, los ejecutivos de la nación, donde nosotros vivimos, conozcan, actúen en base a ese bendito y a esa intención de bendecir que nosotros tenemos, en ese constructivo temor de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ministrar ese temor. Somos nosotros los que tenemos que interactuar. Ahora, quizás la iglesia no estuvo haciendo bien las cosas, o parte de la iglesia. Quizás la iglesia, cuando se acercó un político, se acercó para manguear. Quizás la iglesia, cuando se acercó a un legislador, se acercó para buscar cómo cortar el camino, cómo buscar protagonismo, cómo acceder a beneficios. Y la idea es que nosotros podamos determinar hoy que nosotros no estamos para manguear. Decirle que no estamos para manguear. Estamos para dar en el nombre de Jesús. Porque hemos entendido el principio. El que da es el que recibe, y nosotros somos los que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Mire, hemos tenido varias charlas con el intendente, hemos tenido la posibilidad de charlar con concejales. Una sola vez nos cayeron de sorpresa con un montón de ollas y algunas cositas más que nos trajeron, y cuando nosotros llegamos con Zulma ya estaba todo armado, como para sacarse una foto, y nosotros haciendo, wow, qué ollas. Y la verdad es que
las recibimos porque entendimos que la actitud era lo que estaba dentro del protocolo. Pero ese día pudimos hablar y pudimos nosotros hacer saber que era necesario que sea Dios, que sea el Señor quien esté por sobre todas las cosas. Y desde nuestra posición le hicimos saber al intendente que nosotros no queremos nada, que nosotros no esperamos nada, que nuestra intención es bendecir a la intendencia, bendecir al gobierno y creer que bajo bendición todo irá bien. Todo irá bien. Mire, la verdad es que 1 Timoteo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué hay que hacer? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos ese cargo, estamos para orar. Cuando vos, cuando nosotros oramos, pasan cosas. Cuando nosotros clamamos. Ahora, muchos de nosotros nos hemos centrado en una oración unipersonal, en una oración que está enfocando lo mío y solamente lo mío. Y vamos y le decimos: Señor, prosperame, ayúdame, dame mucho, bendecime, cuidame, dame salud, dame fuerza. También a mi esposa, a mis hijos, y se nos termina la nafta. Y nosotros estamos para alumbrar, nosotros estamos para bendecir, nosotros estamos para que ellos descubran a Dios a través de nuestro ruego, nuestro clamor y luego nuestra proclamación. Todos van a conocer a Cristo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que transforma una nación? Entonces, 1 de Pedro 2, versículo 9 dice: pero ustedes son descendencia escogida. Míralo el que está al lado, decir descendencia escogida. Dice la versión que yo tengo: sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablamos de nación, hablamos de un conjunto de personas que viven en un país, que comparten la misma cultura, la misma historia, las mismas tradiciones y también los mismos problemas. Nosotros somos aquellos que estamos para que las cosas sean cambiadas. Nosotros somos, el Señor dijo, sal y luz, y eso causa efecto. Vos no podés estar en una atmósfera, en un ambiente, en un lugar, sin que algo esté siendo cambiado. Estamos para cambiarlo todo en el nombre de Jesús. Es triste, pero a veces la lucha no es contra otra nación. La lucha no es contra otro partido político. La lucha no es contra otro sector de nuestra misma nación. La lucha que vos tenés, que yo tengo, miralo al que está al lado, que él tiene, es con Satanás. Satanás es tu enemigo. Satanás está levantado en contra tuyo. Quizás logre que te desenfoques. Quizás te enojes con el instrumento que usó. Quizás estés levantado contra alguien en lo personal, pero hoy vamos a declarar libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. Así que entendemos entonces que hoy podemos ponerle fin a algunas de esas cuestiones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando decíamos entonces que necesitamos un cambio, que necesitamos entender que tenemos una batalla, que tenemos una lucha, tenemos que tener la intención de estar de continuo preparados para la guerra. A todos nos gusta ser bendecidos. Más de una vez escucho: ore por mí para que consiga trabajo, para que me vaya bien. Si da una novia también, mándemela. Y siguen pidiendo, y siguen pidiendo. Y para que si alguien hace algo malo en contra mío, Dios me guarde. Ore por mí, ore por mí. Esa changa es tuya. Oramos en equipo, clamamos por la gloria. Pero la defensa es tuya. ¿De qué vale que alguien ore si vos abrís puerta? ¿De qué vale que alguien haga vallado a tu alrededor y vos dejás una puertita? ¿De qué vale?
Sos vos el que tenés que tomar autoridad, el que tenés que encontrarte cara a cara con el mismo Satanás y reprenderlo en el nombre de Jesús y recordarle que ya está vencido para la gloria de Dios. Somos nosotros los que tenemos que hacer guerra en el nombre de Jesús. Somos nosotros los que tenemos que hacer guerra en el nombre de Jesús. Ahí sí, ya parece que Satanás tembló ahí. Somos nosotros los que tenemos que hacer guerra en el nombre de Jesús. Aleluya, de eso se trata. Entendemos entonces que el corazón, la mente del ser humano, de todos los que habitan en un país pueden ser contaminados. Puede haber una cierta distorsión. A veces los errores de la misma gente dentro de la iglesia le da lugar a Satanás. A veces hay gente que está levantada. Hay gente que no lo quiere al pastor. Hay gente que no la quiere a la pastora. Hay gente que dice, uy, estos están en alabanza hoy. Y tenemos que ir en contra de eso en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar autoridad y creer que lo que Dios hizo en nuestro favor es suficiente para que estemos en victoria. Necesitamos al Dios del cielo. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. ¿Cuánto puede hacer Dios? Todo cuanto quiere. Ese es tu Dios. Decirle al que está al lado, qué Dios que te echaste. No necesitamos a un líder político, sino que necesitamos al Dios verdadero. Podemos encontrarnos con alguien que esté actuando correctamente, que esté haciendo las mejores cosas, pero si Dios no está, no hay éxito. La garantía del éxito es la presencia de Dios. Es decir, nuestra nación no va a ser transformada por los políticos, por los empresarios, por los acaudalados, por los poderosos que creen ser Dios. Que creen que sin Dios van a resolver algo, que piensan que sin Dios van a cambiar el rumbo de nuestra nación. Necesitamos al Dios verdadero, al único que transforma las vidas, que transforma la mente y el corazón. Hebreos 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es nuestro Señor. La intención es de Dios. Ahora somos nosotros los que respondemos. La invitación es de Dios. Yo quiero que Dios sea el Dios de mi nación. El mundo considera a una nación como potencia, como decíamos, o agregando algo extra, por el poderío económico y militar que puede tener, por sus recursos naturales. Pero la palabra nos da una perspectiva diferente. Las naciones son bienaventuradas cuando su Dios es Jehová, cuando adoran al Dios verdadero. Así que la idea es que hoy podemos meditar en que nuestra nación necesita más de Dios. La iglesia tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo para que todos los que formamos esta nación conozcan a Dios? Romanos 10, versículo 14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? A veces gran parte de mi vida es solucionar un conflicto, es arreglar una cuestión. Hay muchos que le dieron más lugar al vicio que al mismo Señor. Hay muchos con los que Satanás juega con el pecado, con un pequeño pecado recurrente, y se avergüenzan de levantar la voz porque en su corazón saben que no lucen dignos. Y hoy podemos decirle al Señor que estamos listos para no solamente zafar de nuestra propia consecuencia, sino para ser los instrumentos que van a cambiar esta nación en el nombre de Jesús. Tenemos que ser aquellos que activan, que se movilizan, aquellos que van.
Cuando yo me movilizo y yo me muevo, yo sé que me estoy metiendo en un terreno difícil, sé que estoy yendo a una batalla. Por lo tanto, ordeno mis pasos, acomodo mi vida, porque si no voy a tener consecuencias. Ahora, cuando yo no hago nada, cuando yo solamente me quedo esperando a que llegue otro domingo, a ver si tengo ganas, cuando yo me quedo esperando el próximo culto, cuando yo solamente entro en un ritmo de religiosidad y nada más, es cuando no le estoy dando el lugar que le tengo que dar a Dios. Dios está listo para ser presentado y para lucir con gloria allí donde nosotros lo llevemos. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que tener proyectos de invitar. Me gocé en la obra de teatro que se hizo el sábado y el viernes acá en este lugar, la cantidad de caras nuevas, las invitadas que trajeron, gente que no congregaría comúnmente, pero llegó por la obra de teatro. Y tenemos que seguir buscando creativamente la forma de invitar, de atraer a otros que todavía no tienen a Cristo, hasta que todos conozcan a Cristo. Tengo que invitar, tengo que predicar. Tócalo, Señor. Tengo que predicar con sinceridad. Cierren todos los ojos, por favor, para que nadie se sienta juzgado. Con sinceridad. ¿Cuántos tienen vergüenza de predicar? Levante la mano rapidito y bájela. Algunos hasta de levantar la mano tienen vergüenza. Va. Yo cuento hasta 3, todos con los ojos cerrados y levantamos la mano. 1, 2, 3. Se duplicaron las manos. Vamos a mantener los ojos cerrados ahora y decir, se me cae la cara, no sé qué decir, me parece que voy a errar. No es que yo esté mal, pero puede ser que diga una pavada y tengo miedo, no, me incomodo. 1, 2, 3. Puede abrir sus ojos. El Señor tiene una misión, no solamente para los 6 que no levantaron la mano, sino para todo el resto de la iglesia. Tiene una misión. Tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo. No se trata de profundizar, no se trata de ir a dar un curso de teología, se trata solamente de contar tu propia experiencia. Estaba muerto y ahora estoy vivo. No sé cómo salí de eso, fue por la gracia del Todopoderoso. Cristo ya hizo todo lo que había que hacer. Si querés un día te lo explicamos junto con mi líder, si querés un día te lo explico un poco mejor en la iglesia. Pero Cristo hizo algo que me sacó de la condenación a la salvación y a la vida eterna. Y yo te lo quiero convidar, no te lo podés perder. Tengo que tener un mensaje sencillo, breve, atrapante, que conmueva a esos corazones. Tengo que predicar. Tengo que ganar almas, porque a veces nos quedamos con el mensaje de la prédica. Ahora, dejando de lado los que tienen temor de por ahí de hablar y predicar, a veces alguno cobra coraje y habla de Cristo, y le habla del Señor a alguien y dice, ¿querés respiración? Así, bueno, decía estas palabras así, y entonces lo guía en esa oración, hace la oración, le da las manos y dice, gloria a Dios. El Señor te ubica en algún lugar. Y se va. Lo tengo que consolidar, lo tengo que seguir. Yo estoy puesto para que esa persona pueda ser ganada para las filas de Jesucristo. Quizás sea el compañero de milicia, quizás sea la persona que va a caminar junto a mí en este ejército, llevando adelante un proyecto poderoso en esta nación, en el nombre de Jesús. Tenemos que dar. Tócalo, Señor. Tenemos que dar. Decí conmigo, espíritu de cocodrilo. Sal fuera. Cuando hablamos de dar para las misiones, hablamos de ser sueltos, de dar. Cuando yo le quiero hablar a alguien de Cristo, no le puedo decir, mira, si me pagas un café y un café con leche, con medialunas y todo, te voy a dar una buena noticia. Yo lo que tengo que hacer ese día, invito yo. Ese día, y yo no te digo que todos los días, te digo que consagres al mes. Que consagres en un trimestre, consagre esos 3-4 mil pesos para invitarle a algo a alguien. Bueno, si vos tomas agua ese día son 3.000, ¿no? Pero si toman los dos van a gastar un mango más. Pero la idea es que ese día le convides algo a alguien. Si no es en un lugar, invítalo a tu casa. Sacá el mate ese que tenés, que es lindo, que es para cuando vienen visitas. Y entonces... sacá el stand,
o sacás cualquiera, el de plástico, y se bate unos mates y abrí un Don Satur. Y entonces le convidas a algo, pasan un rato lindo, le hablas de Cristo y la historia de esa vida, de esa familia y de nuestra nación puede cambiar. Tenemos que dar en el nombre de Jesús. Tenemos entonces que predicar dando el plan de salvación. Y la idea es que, llegado a este punto, sigamos preguntándonos cómo podemos cambiar nuestra nación. Nuestra nación necesita cosas para ser transformada. Necesita unión entre los cristianos. ¿Cómo le voy a hablar a alguien diciéndole ahora sos parte del cuerpo de Jesucristo? Está medio amputado el cuerpo porque estoy peleado con aquella hermana, aquella es asquerosa, la otra no me la fumo. ¿Cómo vas a hablar de cuerpo si vos estás peleado con todo? Tenemos que estar unidos. Decirle al que está al lado, el pueblo, unido. Entendemos entonces que tenemos que estar unidos en el nombre de Jesús. Juan 17, versículo 15 en adelante dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ese es el clamor del santo. Así deberíamos estar nosotros, incluidos, pidiéndole al Señor. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Parecería que está de más que yo diga, no tenemos que pelear entre nosotros. Pero hoy puede ser un buen día para que arregles algún asunto, para que perdones, para que aclares, para que bendigas, para que hables con alguien que esté presente o con alguien que viene a tu corazón ahora, en este mismo instante, y al llegar a tu casa puedes mandarle un mensaje bendiciéndolo, porque vos sos canal de bendición. Todos los cristianos, así como todo inconverso, en realidad tenemos un único enemigo, decíamos, y es Satanás. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Muchos cristianos estamos peleando unos contra otros y en realidad quien se está sirviendo y gozándose de esa situación es el mismo Satanás. Tenemos que tomar decisiones que le quiten autoridad en el nombre de Jesús. No podemos estar peleando contra otras iglesias. No podemos estar compitiendo contra otra célula, contra otro grupo, con la líder anterior o con el líder anterior. Estamos para bendecir en el nombre de Jesús. La sociedad, como bien lo mencionan los analistas, está polarizada, como dijimos hoy. Todo se trata de derecha o de izquierda, de ricos o de pobres, socialistas o capitalistas. A veces la ley o los delincuentes. Pero Cristo quería que la iglesia estuviera unida para pelear contra Satanás y conquistar el mayor terreno para el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos entonces tratar de transformar nuestra nación? Que haya unidad. Si hay divisiones entre nosotros, son cuestiones que vamos a resolver en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencia, murmuraciones,
soberbias, desórdenes. Del apóstol a la iglesia, no a los mundanos del barrio, no a los que no conocen, a la iglesia. La iglesia es la que corre riesgos. La iglesia es la que puede afectar y transformar para bien o con un mal testimonio, dañar. Tenemos que tener unidad porque eso nos da poder. Hay poder en la unidad. Mateo 18, versículo 18 en adelante dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno que Dios esté en medio nuestro. Pero para esto es necesario que estemos unidos y que estemos de acuerdo. ¿Cómo podemos transformar nuestra nación? ¿Qué necesita para ser transformada? Necesita libertad. Juan 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Quizás no somos esclavos de una nación. Quizás hoy podemos alejarnos de ese tipo de situaciones. Nuestra nación, un día como hoy, decíamos, conmemora ese inicio de un gobierno patrio, rumbo a establecer luego, unos años más tarde, en 1816, la independencia. Pero en realidad se independizaron de España. Quizás seguimos siendo esclavos de muchas otras cosas. Esclavos de la avaricia, del deseo de poder. Esclavos de los vicios, del rencor. Esclavos del temor, y ahora sí del miedo, no de ese temor reverente. Nuestro gran libertador se llama Jesús. Se llama Jesús. Nos hizo libres de la aflicción. El Salmo 40, versículo 17 dice: yo soy pobre y necesitado. Quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Dios mío. Él es nuestro libertador. Jesús nos hace libres de la desesperación. Isaías 51, versículo 14 dice: pronto serán libertados los prisioneros, no morirán en el calabozo, ni les faltará el pan. Viene más libertad. Jesús nos hace libres del rencor por el perdón. Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Dios te ungió, Dios te capacita, Dios te fortalece, y hay una misión que vamos a llevar adelante en el nombre de Jesús. Nosotros, que somos una nación santa para Dios, como iglesia, tenemos la responsabilidad entonces de transformar nuestro país. Nuestro país es la respuesta que como iglesia damos, nuestros barrios, nuestros alrededores. Zulma tiene el proyecto para los próximos días, que no son los que participan en la oración comúnmente, sino que toda la iglesia pueda participar en esto. Vamos a poner mesas de oración en la vereda de la iglesia, y si es necesario en toda la avenida, para que en cada lugar haya una pareja, un grupo de jóvenes, de mayores, de hombres, de mujeres, con un cartelito, dispuestos a tomar un pedido de oración, dispuestos a desafiarse, a creer y a confesar que Dios tiene respuesta para aquel que sea capaz de venir en busca de ese milagro en el nombre de Jesús. Tenemos que entonces, por medio del poder que tiene la palabra y la autoridad que el Espíritu Santo nos da,
enfocarnos en lo que Dios nos llamó a hacer. El Salmo 33, Zul, si querés venir, que leíamos al principio, remarcamos 2 pasajes, el versículo 8 que dice que toda la tierra tema al Señor, que honren todos los pueblos del mundo. Y ya el versículo 12 dice, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Yo quiero ser de los dichosos, de los que le dan lugar al todopoderoso Dios sobre su nación, en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie y antes de orar, diciendo qué culpa tengo yo, qué tengo que hacer, por qué tengo que cargar con esto de orar por la nación, más allá de que es el Espíritu Santo quien nos revela, quien nos inquieta, quien nos invita a ser parte de este proyecto tan glorioso. En 1810 también, en otro lugar, en Inglaterra, pasaba y había un suceso que marcó históricamente también a la iglesia. Escuchamos al misionero que llegó el otro día de visitas, hace 2 martes atrás, y él nos contó que hay muchos pastores que están presos y sus esposas siguen congregando y criando a sus hijos, y ellas están muy conformes con esa situación. En una de las charlas con los pastores que trabajamos en Billy Graham, nos visitó un adelantado, sería un misionero de la asociación que va a un lugar a prever la posibilidad de hacer una cruzada de milagros de Billy Graham como se va a hacer acá en Buenos Aires. Y yendo allá, él fue de visita a una iglesia, y cuando llegó a esa iglesia vio que la mitad de la iglesia, toda esta fila, eran todas mujeres solas, y del otro lado estaban compartiendo matrimonios, familias. Y su pregunta fue, ¿por qué están solas? Y la respuesta fue, porque los esposos de todas ellas están detenidos. Cuando terminó la reunión pudo acercarse a alguna de ellas. Y charlando comenzaron a contarle una historia desde 1810. Y por qué estaban contentos de que sus esposos estén presos. Decían, si mi esposo estuviera libre, todo el mundo sabría que fue liberado porque renunció a Jesús. Pero si mi esposo sigue preso, es porque todavía sigue diciendo y declarando, aún en la cárcel y bajo tortura, que Cristo es su Señor. Esta mujer que se acerca a hablar le dice, quiero contarle una historia de mi bisabuela. Y comienza entonces a contarle que este misionero de Inglaterra llega allá a la India con su familia y empiezan a predicar y la predicación empezó a dar frutos y estaban teniendo mucho éxito con esa predicación. Y entonces, en medio de esa predicación, las autoridades del lugar se levantan contra él para silenciarlo. Y cuando se levantan contra él, lo hacen delante de todos los que lo seguían para avergonzarlo y para que decaiga ese movimiento. Y amenazando a una de sus hijas con una espada en cuello, le dicen, renuncia a Cristo o degollamos a tu hija. Y él confesó, he decidido seguir a Cristo. Tomaron a la otra hija y pusieron la espada en el cuello y otra vez le dieron la oportunidad de que renuncie. Y él otra vez declaró, he decidido seguir a Cristo. No se conformaron con eso. Y entonces pusieron a la esposa delante de todos y le dieron la oportunidad de que renunciara a Cristo. Y él otra vez
declaró: he decidido seguir a Cristo. Su esposa fue degollada y a él no lo tocaron para que guardara ese doloroso recuerdo y quizás con esto decaiga en su predicación. Él, por supuesto, no decayó, siguió predicando a Cristo. Muchos fueron alcanzados. Él rehizo su familia y de allí entonces, después de varias generaciones, otra mujercita con su esposo preso, contenta de que su esposo no renunciaba a Cristo, confesando: ese era mi bisabuelo que un día escribió esta canción: he decidido seguir a Cristo. Creo y entiendo que lo mejor que nosotros como iglesia podemos hacer es decir: he decidido seguir a Cristo. No sé cómo está tu asunto, no sé cuán amenazado te sentís, pero es bueno que podamos declarar: he decidido seguir a Cristo. El ambiente, la atmósfera, lo que nos rodea no es tan amenazante ni tan doloroso. Mientras que a ellos los degollaban, nosotros solamente debemos convidar el manjar que Cristo ha puesto en nuestras manos. Y podemos declarar hoy: aunque tenga vergüenza, aunque alguien me cargue, aunque me sienta incómodo, voy a seguir a Cristo. Voy a seguir a Cristo.